se encuentren bien. Agradezco a las personas que se están conectando, se están sumando en este webinar sobre el tema de la libertad sindical. Un tema bastante interesante, por lo que nosotros hemos considerado desarrollarlo en este espacio de las redes sociales. Así que un agradecimiento especial a las personas que se conectan a través del Facebook o a través también de LinkedIn, de YouTube, donde nos están visualizando para conocer este derecho que todo trabajador o trabajadora es libre de afiliarse a un sindicato si es que así lo decide. Y vamos a explicar cuáles son estos pasos, vamos a explicar de qué trata el sindicato, porque creo que muchos de nosotros tenemos cierta noción, pero no sabemos básicamente qué hace referencia el tema de afiliarme a un sindicato, cómo se constituye un sindicato, de qué trata, cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a explicar en este webinar. Sin antes, me voy a presentar. Mi nombre es Mariela Ceballos. Yo soy especialista legal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Así que agradezco a mi institución de que nos permita esta ventana, este espacio para poder unirnos y poder justamente conocer acerca de este derecho, que nosotros podríamos utilizarlo, que nosotros somos libres de poder decidir si afiliarnos no o no al sindicato. Recordemos que cuando terminemos esta charla, ustedes pueden dejar sus preguntas a través de los comentarios. Estoy recibiendo el apoyo, el soporte, donde me van a brindar justamente sus comentarios, sus mensajes, y vamos a ir resolviendo o absolviendo sus consultas, sus dudas, pero esto lo vamos a hacer al término del webinar. Así que recuerden dejar sus comentarios, sus preguntas para posteriormente ir respondiendo. ¿Bien? Hola Alex, hola Marjorie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ayer estoy viendo conexiones a través del Facebook. También vamos a revisar y ver a través del LinkedIn. También nos encontramos conectados. También un saludo especial. Y bien, vamos a dar inicio, bien, para poder conocer de manera bastante dinámica, bastante clara, qué es la libertad sindical. Bueno, para empezar, la libertad sindical es un derecho que no solamente está normado en nuestras normas nacionales, sino también se encuentran reguladas por las normativas internacionales. Por ejemplo, ustedes pueden visualizar el convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, conocida como la OIT. Tenemos también el convenio 98 también de la OIT, que nos habla sobre aquellos derechos de sindicalización y de negociación colectiva. Vamos a desarrollar cada una de estas en nuestra presentación, pero era importante igual señalarlo para que ustedes tengan conocimiento dónde están nuestras fuentes para el desarrollo de esta charla. En cuanto a las normativas nacionales, lo vamos a ver también en nuestra Constitución, que es del año 93. En el artículo 28 nos habla o hace referencia a que todo trabajador es libre de afiliarse o desafiliarse también de un sindicato. Tenemos también una ley que lo regula. Esto a través del Decreto Supremo 010-2003-TR y su reglamento con el Decreto Supremo 011-92-TR. Así que estas son las normativas que revisaremos. Sin embargo, el año pasado, en el año 2022, se tuvo una modificación muy importante en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, y eso también haremos mención para ahora, ¿no? Para lo que vamos a explicar. En cuanto al tema de las definiciones, ¿no? Nos dice la normativa que el derecho de los trabajadores y empleadores a constituirse libremente en las organizaciones que estimen convenientes el elemento integral de una sociedad libre y abierta, ¿no? Es un derecho que los trabajadores puedan organizarse y formar o generar lo que es un sindicato, ¿no? El derecho de la sindicación y de la constitución de sindicatos y organizaciones de empleadores y de trabajadores será el requisito para la solidez de la negociación colectiva y del diálogo social. Esto nos dice la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Y nuestra Constitución nos dice lo siguiente, que van a reconocer el derecho a la sindicalización, que garantiza que cualquier trabajador o trabajadora, hombre o mujer, que labore para la actividad privada pueda libremente sindicalizarse,
formar o fomentar una negociación colectiva y promover formas de solución pacífica de los conflictos laborales. Regula el derecho a la huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Entonces, en el artículo 28 de nuestra Constitución hace referencia justamente a estos temas muy interesantes de cómo nosotros tenemos derechos a poder formar parte, ¿no?, de un sindicato y cuáles son los derechos fundamentales que no podrían ser, pues, básicamente vulnerados por parte de nuestros empleadores. La libertad sindical es una facultad que cuentan los trabajadores para poder crear, organizarse, afiliarse, crear sindicatos, crear federaciones, crear confederaciones, bien, para justamente promover, ¿no?, justamente mejores beneficios o condiciones laborales y llegar a una negociación conjuntamente con su empleador para poder verificar, visualizar, ¿no?, cuáles son estos beneficios que pueden ser no solamente de carácter remunerativo, sino que también pueden ser condiciones laborales para el trabajo. Nuestro Estado, nuestro país reconoce a nuestros trabajadores que se sindicalicen. Es más, nosotros garantizamos que no se vulneren estos derechos fundamentales, ¿no? Lo que se busca es que el Estado genere una protección especial y de esta manera podamos defender sus derechos, sus intereses para su mejoramiento económico, social y moral. La afiliación es totalmente libre. Nadie debe obligarte a afiliarte al sindicato. Bien, eso sí está totalmente prohibido. Bien, ustedes como trabajadores o trabajadoras tienen totalmente el derecho de analizar, de tomar una decisión si desean o no afiliarse al sindicato. No puede condicionarse al empleo. El hecho que no te afilies al sindicato no puede generar ningún tipo de represalia o viceversa. El hecho de que no quieras desafiliarte, el empleador no puede generar represalias, opresión o actos hostiles por haberte afiliado al sindicato. Bien, cada trabajador o trabajadora es libre, toma su propia decisión y el Estado va a garantizar dicha protección y defensa. Tanto el Estado, los empleadores y los representantes van a abstenerse de cualquier acto de coaccionar, restringir o menoscabar de cualquier manera los derechos de los trabajadores por haberse afiliado o creado un sindicato. Así que ya saben, si ustedes deciden afiliarse a un sindicato, primero que es voluntario, es una decisión unilateral, es una decisión que ustedes libremente pueden tomar y nadie puede tomar acciones hostiles o represalias o que vayan en contra en tu relación laboral con el empleador, solo el hecho de haber decidido afiliarte o desafiliarte. Bien, tenemos tres tipos de organizaciones. Por ejemplo, los sindicatos que están integrados por trabajadores de empresa, ¿no? Trabajadores, federaciones que están integrados por sindicatos. O sea, a ver, si nosotros queremos generar o crear un sindicato, el sindicato pues mínimo debe ser de 20 trabajadores. Ya una federación, ya no se habla de trabajadores, se hablan de sindicatos, se agrupan dos sindicatos. Y las confederaciones es cuando hay más integrantes en federaciones, ¿no? ¿Qué es un sindicato? Hasta este punto tenemos que considerar o tener en cuenta que el sindicato lo que busca es defender y promover intereses sociales, económicos y profesionales de los trabajadores que se han afiliado al sindicato. Bien, busca tener un equilibrio con el empleador, por eso se promueve lo que es la comunicación, se promueve lo que es la negociación. Bien, se va a negociar, pero obviamente que el sindicato, como cualquier grupo, se necesita personas que los representen. Por eso se va a tener se va a tener lo que se conoce como dirigentes. Los dirigentes sindicales son los que representan al grupo de trabajadores afiliados al sindicato, quienes realizarán la negociación con los empleadores justamente para poder establecer estos intereses, ¿no? Dar a conocer al empleador sobre mejoras en temas, como hemos comentado, profesionales, económicos, sociales o condiciones, entre otros, ¿no? Entonces, los dirigentes que representan a los trabajadores de un sindicato van a generar lo que es una negociación. Bien, ya con la negociación se va a proponer cuáles son esas mejoras o qué es lo que se quiere conversar para mejorar, ¿no? Con la finalidad de que se garantice que el resto de las personas que están afiliadas a sindicatos accedan, ¿no? Todos accedan a los que pertenecen al sindicato a estos derechos. Entonces, busca justamente, principalmente, el bienestar de los miembros, de las personas afiliadas al sindicato, a que puedan obtener estos beneficios sociales, económicos y profesionales. ¿Cuáles son los tipos de sindicato que se tienen?
Bueno, se tiene 7 tipos de sindicatos, ¿no? El de empresa. ¿Quiénes son el sindicato de empresa? Pues están formados por trabajadores que van a prestar un servicio para un mismo empleador en uno o más centros de trabajo. Es decir, que puedes estar en diversas sedes, en Puno, en Arequipa, en Trujillo, en Ica, pero todas estas sedes pertenecen a la misma razón social. Entonces, estos trabajadores que pueden estar tanto en Lima o en una ciudad en específica o en todas las sedes o regiones del país, pueden afiliarse al sindicato, porque son trabajadores de la misma razón social. De grupos de empresas, tenemos un sindicato de grupos de empresas que está conforme justamente a lo que establece la normativa, ¿no? De actividad también tenemos el sindicato, que está formado por trabajadores profesionales, especialistas de 2 o más empresas que hacen la misma actividad o que concurren a una misma actividad. Tenemos también el sindicato de gremio, que está conformado por trabajadores de diversas empresas que desempeñan el mismo oficio, profesión o especialidad. Se dan cuenta que cada tipo de sindicato va a tener ciertas consideraciones que van a diferenciar a las otras. Entonces, al sindicato no podemos decir que el sindicato es lo mismo para todos, no, tiene sus propias características o tipos, ¿no? Que se van a desarrollar o se van a formular o van a generarse, ¿no? Tenemos el sindicato de oficios varios formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajan en empresas diversas o de distintas actividades, ¿no? Cadena productiva o de redes de subcontratación o cualquier otro ámbito. El ámbito de acción. Los sindicatos pueden organizarse con alcance provincial, más de 2 provincias o a nivel nacional. Puede ser local, regional o nacional. Pero para que exista una sección sindical, se tendría que ejercer la representación interna en el centro laboral y debe estar a cargo de 2 delegados elegidos en la Asamblea General. Recuerden que para afiliarse o realizar o la creación de un sindicato no solamente es que nos reunamos y ponemos en un papelito, no. Todo esto tiene que generarse la formalización y la inscripción en donde ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, entonces dice, no podrá constituirse más de una sección sindical por cada centro de trabajo y por cada organización. La relación de sección sindical con su organización sindical, de acuerdo al estatuto, no pudiendo asumir los fines y funciones de la organización sindical. Tratándose de organizaciones sindicales de empresa, cuando éste cuente con más de un centro de trabajo de organizaciones de rama de actividad o gremio o supraempresarial, los trabajadores afiliados podrán constituir una sección sindical en el centro de trabajo en el que elaboren, lo que ejercerá su representación en el ámbito que pueda corresponder. La conformación del sindicato requiere que el trabajador obviamente esté en planilla, ¿no? No forma parte de este grupo de sindicato aquellos que están considerados o categorizados como de dirección y de confianza. Bien, solamente aplicarían a aquellos que no tienen dicha calificación. No están afiliados a otro sindicato del mismo ámbito. Los que están en periodo de prueba también podrían afiliarse al sindicato. Bien, por lo tanto, el que está en periodo de prueba también lo puede hacer. Los trabajadores a tiempo parcial también podrían, por ejemplo, formar parte del sindicato, ¿no? En cuanto a la constitución del sindicato, el número de miembros debe ser no menor a 20 trabajadores o 50 trabajadores si es que se realiza un sindicato distinto a otra naturaleza, que no sea sindicato de empresa. Se tiene la asamblea de la constitución del sindicato y se va a aprobar el estatuto eligiéndose la junta directiva, ¿no? Y por lo tanto, esta deberá registrarse ante la notaría y si no hay notario en la región que estés, sería a través de juez de paz. Se hace el registro ante la autoridad administrativa de trabajo, conocida como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se va a registrar que se ha constituido ya el sindicato. En el caso de los delegados cuyos trabajadores no alcanza para el número de sindicato de empresa, podrán elegir 2 delegados para que los representen y igualmente tienen que estar registrados ante el Ministerio de Trabajo. En el registro sindical, la inscripción en el registro se registra ante el ministerio, ¿no? Hasta la sede central, o si encuentras ubicados en otras regiones, lo tendrías que hacer con los gobiernos regionales, ¿no? El registro de un sindicato le confiere personería gremial para los efectos previstos por la ley, así como para ser considerado en la conformación de organismos de carácter nacional e internacional, ¿no?
Y luego tenemos la cancelación del registro. ¿Podríamos realizar la cancelación del registro? Claro, también se puede realizar una cancelación del registro. Y esto quizás le pueda interesar mucho a los que forman parte del sindicato o a los empleadores, porque esta cancelación de registro se genera a raíz de que no tienes el número mínimo para tener un sindicato o ha habido un evento que se ha podido generar la cancelación de la misma donde se esté ubicado o direccionado o desarrollado en el estatuto. No cumple con los requisitos, por lo tanto podría disolverse eh, la conformación de este sindicato, ¿no? Igualmente, la persona que acredite el legítimo interés podrá solicitar al juez de paz para la disolución de la misma. Por el solo mérito de la sentencia consentida, se dispondrá la disolución del sindicato. Igualmente, se tiene que informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que se ha disuelto el sindicato conformado. ¿Qué es la Asamblea General, no? En realidad, la Asamblea General básicamente es para poder generar ciertas atribuciones, ¿no? Que se van a realizar a través con los dirigentes, pues, sindicales, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos observar que se puede elegir la junta directiva, modificar el estatuto, acordar la fusión o absorción con otras organizaciones sindicales, la afiliación a federaciones o confederaciones, decidir sobre la expulsión de cualquier afiliado, la imposición de sanciones disciplinarias y otras, ¿no? En la junta directiva tiene representación legal del sindicato y está constituida por las atribuciones que indica su estatuto, ¿no? Por lo tanto, para formar parte de esta junta directiva tendría que ser trabajador, ¿no? De la empresa, ¿no? Fines y funciones del sindicato. Como fines y funciones del sindicato, lo que van a hacer es representar al conjunto de trabajadores para poder velar cualquier tipo de controversia o conflictos que puedan generar con la empresa, con el empleador, velar por sus derechos, ¿no? Celebrar convenios colectivos de trabajo, exigir su cumplimiento, ejercer sus derechos, acciones que tales convenciones se puedan originar, representar y defender ciertas controversias o reclamaciones de carácter individual, promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, fondos, organismos, promover el mejoramiento cultural, la educación general, técnica gremial y sus miembros, y en general otros fines que la norma ha establecido. Como obligación del sindicato es poder observar estrictamente sus normas institucionales, llevar libros de actas, asentar en el libro de actas las correspondientes asambleas y sesiones de la Junta Directiva, comunicar al Ministerio de Trabajo sobre la reforma de sus estatutos u otorgar a sus dirigentes la credencial de los que puede acreditarse como tal, ¿no? El impedimento de las organizaciones sindicales es dedicarse institucionalmente de manera exclusiva a asuntos de política. Obviamente el sindicato no se está conformando para un tema político, sino por el contrario, velar por los derechos y promover las negociaciones con los empleadores, ¿no? Para mejora profesional, económica y social. Coaccionar directa o indirectamente a los trabajadores para ingresar o retirarse está totalmente prohibido. Aplicar fondos o bienes sociales a fines de diversos que los constituyen en objeto de organización sindical que no se encuentre debidamente autorizado. Distribuir directamente o indirectamente rentas o bienes del patrimonio sindical o realizar o estimular actividades contrarias a la ley o al orden público. ¿Qué es el fuero sindical? El fuero sindical garantiza que los trabajadores no sean despedidos ni trasladados a otros lugares u otras sedes distintas que quizás no estuvo justificado en su contrato de trabajo, porque esto podría generar lo que es un acto de hostilidad laboral. No es acto de hostilidad laboral cuando el trabajador acepta, y esto obviamente te deja por escrito. ¿Quiénes van a comprender? Los delegados de secciones sindicales, dirigentes, federaciones, confederaciones, entre otros. Trabajadores que están amparados, todos los trabajadores que están afiliados al sindicato hasta 3 meses después de haber presentado su solicitud. Miembros de la junta directiva, los dirigentes sindicales, de los delegados y candidatos, ¿no? Que sería 30 días calendarios antes de la realización del proceso electoral y 30 días calendarios después de haber concluido esto. En el número de dirigentes amparados, tenemos justamente que el sindicato de primer grado estaría afiliado hasta 50 trabajadores, ¿no? Y esto sería en representación de 3 dirigentes. Bien, será un dirigente por cada 50 trabajadores hasta llegar a un máximo tope de 12. En las federaciones son de 2 dirigentes por la cantidad de trabajadores afiliados,
no pudiendo sobrepasar en cualquier caso 15 dirigentes y comprender más de un dirigente por empresa. En las confederaciones son 2 dirigentes por federación afiliados, no pudiendo sobrepasar en cualquier caso 20 ni comprender más de un dirigente de empresa, ¿no? La licencia sindical es un derecho que tienen también los representantes o los dirigentes sindicales justamente para poder realizar las labores en función a la representación del sindicato, ¿no? Entonces, por lo tanto, el empleador tiene que otorgar estas facilidades para que ellos puedan realizar estas actividades sindicales como son las reuniones, permisos, comunicaciones, entre otros. ¿Cuánto tiempo de licencia sindical tienen en el año? La norma nos señala que son 30 días y el exceso se va a considerar como una licencia sin goce de haber. Actos de concurrencia obligatoria, ¿no? Aquellos que son inherentes a la función de representación sindical, los convocados oficialmente por la autoridad judicial, policial o administrativa, acordados por las partes en convención colectiva, la participación en reuniones de la organización sindical y los días computables serían 30 días. Bien, por lo tanto, este derecho lo van a tener los que son los dirigentes sindicales para las organizaciones correspondientes. El sindicato de primer grado tiene un secretario general, tiene un secretario adjunto, uno de defensa y secretario de organización, ¿no? El de federaciones tiene hasta 6 dirigentes, licencia de 6 a 6 dirigentes, otorgándose licencia sindical para un dirigente adicional por cada 3 sindicatos afiliados adicionales, a los necesarios para la constitución de una federación, hasta un total de 12 dirigentes. En las confederaciones son de 12, bueno, va a corresponder a 12 dirigentes obtener lo que son las licencias y van a tener por cada 3 federaciones en adición a las necesarias para la constitución de una confederación o cada 3 sindicatos nacionales con un máximo de 15 dirigentes. Y bueno, ya para ir culminando e ir respondiendo a las preguntas que se han podido generar durante este webinar, les recordamos que si ustedes tienen algún tipo de impedimento, vulneración de derecho, podrían formular su denuncia a través de la página web de la SUNAFIL o de manera presencial, ingresando acudiendo a la Intendencia Regional donde se ha vulnerado dicho derecho. Se va a generar una orden de inspección asignando a un inspector que en un plazo de 10 días va a realizar lo que son las primeras actuaciones inspectivas. En cuanto a las actuaciones inspectivas, tenemos 4 tipos. Regularmente desde el año 2020, de acuerdo al Decreto Supremo 03-2020-TR, existe una obligación que los empleadores revisen la casilla electrónica de manera frecuente. Bueno, se sugiere que sea de manera diaria o interdiaria para que puedan ser notificados a tiempo y puedan brindar la información que se solicita. Al término del procedimiento inspectivo se emite lo que es un informe o un acta. Informe se va a emitir si en caso no se ha vulnerado ningún derecho laboral y un acta de infracción es que si se ha detectado que hubo una infracción laboral. En cuanto a los aspectos sancionadores, ustedes van a poder revisar en el reglamento del Decreto Supremo 019-2006-TR cuáles son las infracciones graves, muy graves, que se cometen por el tema del sindicato. Por lo que tenemos en el artículo 24 es que el incumplimiento en cuanto al descuento y la entrega de las cuentas sindicales, ¿no? Por parte del empleador, esto incurre en infracción grave. Será también grave el que no se otorgue facilidades para realizar actividades sindicales. Será muy grave si es que afecta la libertad sindical, ¿no? Para poder afiliarse, desafiliarse, o que se transgreda estas garantías reconocidas a los trabajadores en sindicatos en formación. Tenemos también diversos criterios normativos que se han generado con SUNAFIL. Por ejemplo, la resolución de superintendencia que nos dice que el personal inspectivo tipifica el incumplimiento del otorgamiento de la licencia sindical como infracción grave. En cuanto a la resolución de superintendencia 035-2021, nos dice que el desarrollo de las actuaciones inspectivas, el personal inspectivo podrá considerar la participación de los trabajadores, sus representantes y el sindicato, ¿no? En este caso, de manera compleja, o que el trabajador afecte se encuentre sindicalizado, ¿no? Entre otras. Actualmente la tabla de multas, las que tenemos son estas, dado que se ha incrementado por la OIT, por la Unidad Impositiva Tributaria, que equivale a 4.950, que por cierto la tabla no ha sido modificada desde el año 2020, por lo que la cifra se multiplica por la OIT actual del 2023. Así que tenemos las siguientes infracciones del microempresa, pequeña empresa y no MIPE. Y bueno, solo recordarles que tenemos la casilla electrónica para realizar lo que es la actualización de datos y también para los trabajadores, ¿no? Tenemos, a ver un momento, por favor.
Tenemos también el aplicativo Verifica tu Chamba. Verifica tu Chamba es un aplicativo que básicamente los trabajadores pueden hacer las consultas para verificar si realmente se encuentran en planilla o no. Y de esta manera Sunafil va a mandar una alerta si es que realmente no se encuentran en planilla al empleador para que le puedan otorgar un plazo para que puedan regularizar a aquellos trabajadores que no están en planilla. Y bueno, con esto vamos a dar por culminado nuestra capacitación del día de hoy. Me van a disculpar por el ruido externo, pero es inevitable. Así que les agradezco a todas las personas que han estado atentas en este webinar. Solamente recordarles que nosotros tenemos diversas redes sociales donde también nos pueden seguir para que ustedes puedan conocer un poco más de los próximos eventos o de las próximas actividades que Sunafil viene realizando. Así también les quiero comunicar que tenemos canales para poder responder a las preguntas o dudas que puedan generarse a futuro, ¿no? Ustedes saben que este aplicativo de Sunafil Responde o las llamadas telefónicas, úsenlo como un aplicativo en su día a día, como parte como un consultor, ¿no? Un orientador por parte de la entidad que les pueda dar, pues, justamente respuestas a las preguntas en materia laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con esto vamos a culminar nuestra charla del día de hoy. Lo voy a dejar aquí el PPT para poder que ustedes puedan tomar notas en las redes sociales e iré respondiendo a las preguntas que me han venido formulando. Bien, ¿me dan un minuto, por favor? Dice, si los trabajadores están en huelga por más de 4 días consecutivos y la huelga es declarada improcedente, ¿estos podrían ser despedidos por abandono de trabajo? Claro, porque en este caso, cuando ya es una huelga ilegal, no está justificado estas faltas. Entonces, es como realizar un abandono de trabajo. Tiene que ser legal lo que es el tema del uso del derecho a la huelga. ¿Cómo saber si un sindicato se encuentra o forma parte de un sindicato? Bueno, la relación de las personas afiliadas al sindicato, no hay un aplicativo o una página donde puedas visualizar si es o no sindicalizado. Pero se puede verificar en las boletas de pago, ¿no? De los trabajadores. Ahí mismo se va a indicar como tal, si se encuentra o no sindicalizado. Bien. No tenemos más preguntas, me parece, porque solamente tuve 2 preguntitas. Ok. Bueno, con esto nos despedimos. A todos, muchísimas gracias por su atención. Gracias por estar alertas en nuestros webinar que hemos realizado el día de hoy. Espero que el tema haya sido súper claro, hayamos podido entender por lo menos lo más básico de cómo tener un sindicato. Así que, bueno, me despido. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos hasta un próximo evento. Muchísimas gracias. Hasta luego.